Retomamos con la lectura del capítulo 10 del Deuteronomio. Vamos a leer los versículos 1 al 11. En aquel tiempo, el Señor me dijo: talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras y sube a la montaña para encontrarte conmigo. Construye también un arca de madera. Yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las que tú rompiste. Después las depositarás en el arca. Hice un arca de madera de acacia. Tallé 2 tablas de piedra iguales a las primeras y subí a la montaña con las 2 tablas en la mano. Entonces el Señor escribió en ellas lo mismo que había escrito antes, las 10 palabras que había promulgado en la montaña, desde el fuego, el día de la asamblea, cuando me las entregó. Yo me di vuelta, bajé de la montaña y deposité las tablas en el arca que había construido. Allí están todavía, como el Señor me lo ordenó. Los israelitas partieron de los pozos de Bené y a Acán y se dirigieron hacia Moserá. Allí murió y fue enterrado Aarón, y su hijo Eleazar lo sucedió en el ejercicio del sacerdocio. Luego siguieron avanzando hasta Gudgodá y de allí fueron a Jotbá, una región donde abundan los torrentes. Entonces el Señor puso aparte a la tribu de Leví para que transportara el arca de la alianza del Señor, para que estuviera en su presencia y lo sirviera, y para que bendijera en su nombre, como lo ha venido haciendo hasta ahora. Por eso Leví no tiene parte ni herencia entre sus hermanos. El Señor es su herencia, como él mismo se lo ha declarado. Yo estuve en la montaña 40 días y 40 noches, como lo había estado la vez anterior, y también esa vez me escuchó el Señor. Él no quiso destruirte, sino que me dijo: ve ahora mismo a ponerte al frente del pueblo, para que entren a tomar posesión de la tierra que juré dar a sus padres. Bueno, el relato de la renovación de la alianza era especialmente importante en la estructura del Deuteronomio, ¿no? Dado que el libro parece haber sido escrito para una fiesta de renovación de la alianza, o al menos terminó siendo usado para esa circunstancia. Este texto, en realidad, se basa en el relato yavista de Éxodo capítulo 34, ¿no? Acá habla de un arca de madera. Esta frase fue añadida al relato de Éxodo 34, porque no, digamos, en el relato, vamos a llamarle original, no aparecía esta expresión, ¿no? El término arca de la alianza del Señor es típicamente deuteronomista y se explica justamente por este relato, ¿no? En los versículos del 6 al 9, como ya anticipamos también, interrumpen el relato del Horeb, lo mismo que habíamos visto hace un rato en el capítulo 9, versículo 22-24, ¿no? Se nombran una serie de lugares que corresponden al final del viaje desde el Horeb. La referencia que tenemos de esto es el capítulo 33 del libro de los Números. Moserá es Moserot, en el libro de los Números, capítulo 33, versículo 30, el lugar de la muerte de Aarón, según Números 20-22, que es de tradición sacerdotal. ¿Se acuerdan que ahí decía que había muerto en el monte Hor, cerca de Cadés? ¿Qué está pasando? Y aquí aparece invertido el orden de ambos lugares, ¿sí? Acá las referencias están entrecruzadas. En el versículo 8 tenemos la explicación de la finalidad de esta sección. Mostrar, ni más ni menos, que los levitas no estaban implicados en la apostasía de Aarón, dado que éste había muerto antes de que ellos aparecieran, ¿sí? De este modo quedan exculpados de haber participado de esta apostasía. El origen de los levitas es sumamente oscuro e incierto. Tenemos referencias, ya las pasamos. En Génesis capítulo 46 hay alguna referencia, en el libro del Éxodo capítulo 6, en el libro de los Números capítulo 1. Si nos atenemos a la genealogía del libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas capítulo 5, Aarón sería descendiente de Leví en ese caso, ¿no? Pero, insisto, ¿no? El origen no está del todo claro. Respecto de lo que dice en el versículo 9, no hay razón alguna para dudar de que Leví fuera originariamente una tribu como las demás, y que haya sido
una decisión posterior, el hecho de estar dedicadas al culto. Y en 10:11 este pasaje continúa y completa el relato de los versículos 1 al 5. Habíamos dicho que se había cortado el desarrollo del relato, bueno, se retoma en los últimos dos versículos, en el versículo 10 y en el versículo 11. Seguimos la lectura, vamos a leer ahora desde el capítulo 10, versículo 12, hasta el capítulo 11, versículo 7. Termina el capítulo 10 y nos metemos seguido en el capítulo 11. Y ahora, Israel, esto es lo único que te pide el Señor tu Dios, que lo temas y sigas todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, observando sus mandamientos y sus preceptos que hoy te prescribo para tu bien. Al Señor tu Dios pertenecen el cielo y lo más alto del cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, solo con tus padres se unió con lazos de amor y después de ellos los eligió a ustedes, que son su descendencia, prefiriéndolos a todos los demás pueblos. Por eso, circunciden sus corazones y no persistan en su obstinación, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, el Dios grande, valeroso y temible, que no hace acepción de personas ni se deja sobornar. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al extranjero y le da ropa y alimento. También ustedes amarán al extranjero, ya que han sido extranjeros en Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvelo. Vive unido a Él y jura por su nombre. Él es tu gloria y tu Dios, y Él realizó en tu favor esas tremendas hazañas de que fuiste testigo. Porque cuando tus padres bajaron a Egipto eran apenas 70 personas, y ahora el Señor te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Amarás al Señor tu Dios y observarás siempre sus prescripciones, sus preceptos, sus leyes y sus mandamientos. Ustedes, y no sus hijos que no han conocido ni experimentado la lección del Señor, son los que conocen hoy su grandeza, el poder de su mano y la fuerza de su brazo, los signos y las obras que realizó en Egipto contra el faraón, rey de Egipto, y contra todo su país. Lo que hizo con el ejército egipcio, con su caballería y sus carros de guerra cuando se lanzaron en persecución de ustedes, y él desencadenó contra ellos las aguas del Mar Rojo y los hizo desaparecer hasta el día de hoy. Lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar, y la manera como trató a Datán y a Abirón, los hijos de Eliab, el Rubenita, cuando la tierra abrió sus fauces y los devoró junto con sus familias, sus carpas y todos sus secuaces en medio de todo Israel. Sí, son ustedes los que han visto con sus propios ojos la gran obra que realizó el Señor. Este texto, como nos tiene acostumbrados el Deuteronomio en forma de homilía, es típicamente deuteronomista y además se percibe claramente la influencia de la enseñanza profética. En el versículo 12 vieron que dice, y ahora, el término weatá, está siempre referido a las conclusiones morales que se derivan de los acontecimientos históricos. Es posible que esta relación provenga de una forma más o menos fija de predicación sobre la alianza, que como ya vimos en otras oportunidades, estaba ya prácticamente dogmatizada o canonizada, mejor dicho, ¿no? De tanto repetirla, ya se había convertido en una frase hecha dentro de la liturgia. En el versículo 14 aparece el tema de la grandeza de Dios que provoca el temor y el asombro ante la elección divina, otro de los temas dominantes del libro. ¿Vieron este tema que se repite de que Dios eligió a Israel entre todos los pueblos? El tema de la elección es clave en el libro del Deuteronomio. La expresión del versículo 16 es maravillosa, ¿no? Circunciden sus corazones, implica una profunda interiorización de la alianza, otro tema que también venimos repitiendo. Este mismo modo de hablar es empleado en el Nuevo Testamento con relación a la nueva alianza. Lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la carta a los Romanos. Implica, digamos, una interiorización en el sentido de
nada externo puede valer para establecer la relación con Dios. En todo caso, lo externo será signo de lo interior. ¿Se entiende, no? Digamos, ¿cómo van a pretender, que ser buen judío signifique, que al octavo día de nacido me hicieron un corte en la carne, ¿no? No, ser buen judío es vivir como tal. Bueno, esta misma lectura va a ser tomada en el Nuevo Testamento, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Es uno de esos giros que el Deuteronomio le da a la ley. En el versículo 18, no, perdón, antes, en el versículo 17 dice, es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Estos genitivos que aparecen en este versículo tienen el valor de superlativos. Es como el cantar de los cantares. ¿Vieron el libro El cantar de los cantares? Significa el cantar mayor, ¿sí? O como a veces se traduce el término Biblia, el libro de los libros. Bueno, es el modo en que tenían de hacer lo que nosotros formulamos con el superlativo, ¿no? Ahora sí, en el versículo 18 se habla de la justicia. Bueno, hacer justicia es la tarea propia del rey. Esto se ve tanto en la literatura bíblica como también en textos extrabíblicos. En los textos ugaríticos también aparece la misma idea, ¿no? Para el Deuteronomio, el huérfano, la viuda y el extranjero forman las clases más necesitadas. Por eso mismo, son objeto de la compasión divina y además merecen una especial atención en el marco de las leyes, ¿no? Este es un tema interesantísimo que aparece muy frecuentemente en los profetas, aparece también en los salmos. Si el rey servía para algo, era por un lado para garantizar la justicia y la paz afuera de los muros, o sea, a través de la guerra. Era el gran caudillo que nos llevaba a la guerra para triunfar sobre los enemigos. Esto podríamos decir en cuanto a política exterior. Pero en cuanto a política interior, la misión del rey era velar por el derecho y la justicia. ¿Y de quiénes especialmente? Y de aquellos que no tenían, que tenían conculcados sus derechos. Los poderosos no necesitan que nadie los defienda. En cambio, el huérfano, la viuda, el extranjero, eran los que necesitaban de la protección del rey. Porque si no, ¿quién se la iba a dar? Bueno, este tema frecuentemente, y bueno, y todo el tema del mesianismo, en cuanto ligado a la imagen del rey Mesías, tiene que ver con esto, ¿no? Es el que viene a hacer justicia. Es el que viene a hacer justicia al injusticiado. Bueno, el clima de las bienaventuranzas tiene que ver con esto, ¿no? Felices los pobres porque Dios es el rey y viene a hacer la justicia que no tuvieron hasta ese momento. En última instancia está queriendo decir esto, ¿no? Concretamente. Interesantísimo el tema, ¿eh? En el versículo 20 vieron que dice jura por su nombre. Bueno, da a entender que por el nombre de otro Dios no era posible hacer un juramento, ¿no? Esto es lo que está detrás de esa expresión. En el versículo 22 se habla de apenas 70 personas. Bueno, aquí se invita a tener en cuenta o recordar la experiencia pasada de Israel como motivo para ser fieles a la alianza. Está marcando un contraste con lo que podríamos llamar el núcleo originario de las 70 personas. ¿Se acuerdan? El número de 70, ¿dónde había aparecido? Al final del Génesis, ¿sí? Los que habían entrado a Egipto, y al comienzo del libro del Éxodo. Entonces se está estableciendo un contraste entre en cómo empezamos, que empezamos como un grupo de 70 personas que se instalaron en Egipto, en contraste con la gran multitud que hoy está presente en la renovación de la alianza, ¿no? Dice, y ahora el Señor te ha hecho numeroso como las estrellas del cielo. Además, acuérdense
la referencia a la alianza que Dios hace con Abraham, que le dice en el capítulo 15 del libro del Génesis, ¿no? Mira las estrellas del cielo, las arenas del desierto, para expresar lo numerosa que iba a ser su descendencia. Bueno, en última instancia, acá lo que se está diciendo, bueno, se está cumpliendo la promesa que Dios había hecho a Abraham, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 11, nosotros leímos ya hasta el versículo 7, dice, amarás al Señor. Bueno, la fidelidad a la alianza aparece en el contexto del amor a Dios, ¿no? Ya encontramos un anticipo de lo que va a desarrollar genialmente Juan en su Evangelio, ¿no? Especialmente en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Otra vez entonces encontramos el tema de la profundización o de la interiorización de la alianza, ¿no? Versículo 2 del capítulo 11, ahora dice, hoy, según la traducción que tengan delante, ¿no? En el sentido de este día, ¿no? Se vuelve a repetir esto del tema litúrgico, del kairos, del día de salvación, de la presencia de Dios en medio del pueblo. El verbo yasar, del que deriva musar, que significa disciplina, puede significar castigo muchas veces, pero teniendo en cuenta el uso que hace Jeremías, contemporáneo de la tradición deuteronomista, de este término en varias oportunidades, es mejor entenderlo como la acción educadora de Dios a través de la experiencia histórica, ¿no? Es esto lo que se estaría queriendo remarcar acá. En el versículo 3 se alude nuevamente a la historia del Éxodo. Bueno, esto se repite permanentemente. Versículo 4, hasta el día de hoy. ¿A qué se referirá este día de hoy? Y bueno, seguramente se refiere al reinado de Josías o al periodo que siguió a la ocupación persa. Ya van varias veces que cuando tenemos que situar el momento del redactor, especialmente el redactor final, siempre vamos a los mismos dos lugares característicos, ¿no? O bien la reforma de Josías, antes del destierro, o bien después del destierro, ya durante el periodo persa, en el momento de la reorganización del pueblo a la vuelta del destierro, ¿no? Que fueron los dos momentos en donde se puede percibir un clima similar al que está planteando el libro del Deuteronomio, ¿no? De revitalización de la vida nacional, política, religiosa de Israel. Y finalmente en el versículo 6 se refiere al incidente que está narrado en el libro de los Números, capítulo 16, la famosa rebelión de Coré, ¿se acuerdan? Bien, seguimos leyendo el texto. Leo ahora entonces capítulo 11, versículos 8 al 25. Observen todos los mandamientos que hoy les prescribo. Así tendrán la fuerza necesaria para ir a conquistar el país del que ustedes van a tomar posesión y podrán vivir largo tiempo en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y a su descendencia, tierra que emana leche y miel. Porque la tierra que tú vas a tomar en posesión no es como Egipto, el país de donde ustedes salieron. Allí sembrabas tu semilla y luego tenías que regar con tu pie como se riega una huerta. En cambio, la tierra que vas a tomar en posesión es una región de montañas y valles regados por la lluvia del cielo, y está bajo el cuidado constante del Señor tu Dios. Sobre ella permanecen fijos los ojos del Señor tu Dios desde el comienzo hasta el fin del año. Y si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les impongo, amando al Señor su Dios y sirviéndolo de todo corazón y con toda el alma, yo enviaré lluvia a la tierra en el momento oportuno, lluvia de otoño y de primavera, y podrás recoger tu trigo, tu vino nuevo y tu aceite. Haré crecer en tus campos pasto para tu ganado y comerás hasta saciarte. Pero tengan cuidado, no sea que sus corazones se dejen seducir y ustedes se extravíen sirviendo a otros dioses y postrándose delante de ellos. Porque entonces la ira del Señor arderá contra ustedes. Él cerrará el cielo y ya no habrá más lluvia. El suelo dejará de dar sus frutos y ustedes no tardarán en desaparecer de esta tierra fértil que les da el Señor. Graben estas palabras en lo más íntimo de su corazón. Átenlas a sus manos como un signo y que sean como una marca sobre su frente. Enséñalas a tus hijos, inculcándoselas cuando estés en tu casa,
y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Escríbelas en las puertas de tu casa y en sus postes. Así, mientras haya cielo sobre la tierra, durarán tus días y los de tus hijos en el suelo que el Señor juró dar a tus padres. Porque si observan realmente todo este mandamiento que yo les doy, amando al Señor su Dios, siguiendo siempre sus caminos y siendo en todo fieles a Él, el Señor desposeerá delante de ustedes a todas esas naciones y así podrán conquistarlas, aunque sean más grandes y fuertes que ustedes. Todos los lugares donde pongan la planta de sus pies les pertenecerán, y estas serán sus fronteras, desde el desierto, el Líbano y el río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie podrá resistirles porque el Señor, su Dios, sembrará el pánico y el terror en todo el territorio por donde ustedes pasen, como Él mismo les ha prometido. La fertilidad de Egipto, tal cual lo dice este texto, dependía de un sistema de riegos que, como bien sabemos, aprovechaban la crecida anual del Nilo, ¿no? Que esto provocaba la fertilidad de la tierra. En Canaán no era necesaria la inundación. En Canaán esto dependía, digamos, la fertilidad dependía de la regular aparición de la lluvia, que se daba justamente, salvando catástrofes, se daba regularmente. La lluvia temprana, que se llamaba, y la lluvia tardía, llegaban respectivamente en los meses de octubre-noviembre por un lado y marzo-abril por el otro, tal como describe el texto que habla de la lluvia de otoño y de primavera, ¿no? La falta de estas lluvias, que eran indispensables para la fertilidad de la tierra, eran entonces interpretadas como un castigo divino. Un ejemplo, entre muchísimos que podría dar, en el profeta Amós, capítulo 4, versículos 7 al 9, dice: yo les negué la lluvia 3 meses antes de la cosecha, hice llover sobre una ciudad y sobre la otra no, un campo recibía la lluvia y el campo donde no llovía se secaba, 2 y 3 ciudades se arrastraban hasta la otra ciudad para beber agua y no calmaban su sed, pero ustedes no han vuelto a mí, oráculo del Señor. Yo los castigué con la sequía y el pulgón, devasté sus huertas y sus viñas, la langosta devoró sus higueras y olivares, pero ustedes no han vuelto a mí, oráculo del Señor. ¿Ven? En un oráculo de juicio, en un oráculo donde se está recriminando al pueblo el haber sido infieles a la alianza, de haber violado la alianza con Yahvé, aparece el castigo en forma de cerró el cielo. ¡Pum! No hay lluvia, ¿no? Entonces, por el contrario, cuando esto se daba regularmente, era signo de la bendición de Dios. Del versículo 13 al versículo 21, no me detengo porque repite prácticamente lo que ya habíamos visto en el capítulo 6, versículo 4 al 9. Este es el otro texto que está escrito en la Mesuzá, ¿se acuerdan? La cajita esta que está en la puerta de las casas judías. Cuando estábamos en el capítulo 6, dijimos que en el capítulo 11 está el otro texto que se guarda. Bueno, acá llegamos finalmente a este texto. Y vieron que el versículo 16 dice, no, pero tengan cuidado, como de costumbre, aparece la advertencia del cumplimiento de la ley. Siempre esto. En el versículo 18 es un paralelo, el versículo 18 del capítulo 6, versículo 6, como decíamos recién. Y el versículo 24 presenta los límites ideales de la tierra. Esto también ya había aparecido en el capítulo 1, volverá a aparecer en el capítulo 1 también del libro de Josué. Como ya dijimos antes, estos límites solo se consiguieron en la época de la monarquía unida, ¿no? Recién en la época de David y digamos mejor todavía en la época de Salomón, es donde las dimensiones alcanzan lo que se describe en el capítulo 15 del libro del Génesis, a que hacíamos referencia hace un ratito, en la promesa que Dios le hace a Abraham de la tierra que iban a ocupar, ¿no? Un texto, obviamente, como ya lo vimos en su momento, un texto que si bien parece estar ubicado, que parecen ser palabras que Dios le está diciendo a Abraham, pero en realidad el texto fue escrito
cuando ya se conocían los límites que en la época de la monarquía tardía iba a tener Israel en la tierra de Canaán. Vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 32. Yo pongo hoy delante de ustedes una bendición y una maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios, que hoy les impongo. Maldición si desobedecen esos mandamientos y se apartan del camino que yo les señalo para ir detrás de dioses extraños que ustedes no han conocido. Y cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra de la que vas a tomar posesión, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Estas montañas se encuentran, como es sabido, al otro lado del Jordán, detrás del camino del oeste, en el país de los cananeos que habitan en la Arabá, frente a Gilgal, cerca de la encina de Moré. Porque ustedes van a cruzar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Cuando la posean y vivan en ella, cumplan fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo. En la formulación de la alianza, la bendición, de las alianzas en general estoy hablando, la bendición y la maldición son sanciones definitivas, y por lo tanto había que tomarlas absolutamente en serio, porque se creía que se realizaban tanto las bendiciones como las maldiciones. Las partes comprometidas, bueno, o en el caso de los tratados de vasallaje, el vasallo, las recitaban, las decían a viva voz y de ese modo ritualmente quedaban sometidos a ellas, concretamente, ¿no? En el capítulo 27, en realidad desde el capítulo 27, versículo 11, hasta el capítulo 28, versículo 46 del libro del Deuteronomio, ya llegaremos ahí, tenemos probablemente una forma ampliada de las bendiciones y maldiciones de la alianza original del Deuteronomio, ¿sí? Abarcan prácticamente dos capítulos. También se pueden encontrar huellas en otras partes del libro, por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 12 al 15, ya habíamos visto algo parecido, y lo mismo también vamos a encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 8, versículos 30 al 35. Es algo que se repite. Versículo 26 dice, hoy, en este día, se insiste en el carácter existencial de la celebración de la alianza, aquí más que nada con la necesidad de tomar una decisión definitiva. Hay que posicionarse frente a esto, hay que tomar una decisión frente a esta alianza que Dios está haciendo. Tal vez tengamos aquí el origen de la imagen de los dos caminos, que es una imagen que aparece frecuentemente en la Biblia. Va a volver a aparecer en el capítulo 30 del libro del Deuteronomio, aparece también en el Salmo 1, va a aparecer también en algunos textos de la comunidad de Qumran, aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 13 al 14, también el tema de los dos caminos, y en un texto famoso, que digamos que de casualidad no forma parte del Nuevo Testamento, porque es un texto del fin del siglo I, principio del siglo II, que es la Vida G, pertenece a la tradición cristiana, ¿no? Pero no forma parte de la Biblia, digamos, no está considerado libro inspirado, pero que también formula la moral cristiana en términos de un doble camino, digamos, ¿no? En el versículo 29, es un versículo que está en singular, no sé si se dieron cuenta, puede haber sido tomado del capítulo 27, versículo 11. Son estos juegos permanentes que hay en el libro del Deuteronomio, que se pasa de esta primer persona del plural de esta primera persona del singular a la primera persona del plural, ¿no? A veces como nosotros, a veces como ustedes, perdón, y a veces como tú, concretamente. La mención de Gerizim, en conexión con la conclusión de la alianza, fortalece la hipótesis esta que cada tanto venimos recordando,
de que esta sección depende de una tradición o incluso de una liturgia que se hubiese celebrado en la ciudad de Siquem. Cuando veamos los capítulos 23 y 24 del libro de Josué, haremos la referencia final de todo esto que venimos anticipando, ¿no? El famoso tema de la anfictionía, cuando finalmente todas las tribus se terminan uniendo bajo la única fe en el único Dios, en la única fe en Yahvé, ¿no? La glosa del versículo 30 explica las características del lugar. Gilgal, esta ciudad que se menciona acá, significa círculo, normalmente de piedras, y se refiere a un lugar que está cerca de Siquem. Sobre la encina de Moré, recordemos el texto ¿se acuerdan? Génesis 12, versículo 6. Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquem, hasta la encina de Moré. En ese tiempo los cananeos ocupaban el país. Entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham erigió un altar al Señor que se le había aparecido. Este texto del capítulo 12 del libro del Génesis está anticipando lo que va a ser uno de los primeros toques que el pueblo de Israel hará en la entrada a la tierra prometida, ¿no?